Hoy comenzamos el tema de la meteorización. Meteorización, ¿ok? Es muy clave, muy clave. Pues ya vimos los tres tipos de rocas, ahora vamos a ver cómo se comportan ellas de acuerdo a la meteorización. Se llama meteorización a la descomposición de los minerales, de las rocas. Claro, al descomponerse los minerales significa descomponerse las rocas, que ocurre sobre o cerca de la superficie terrestre. Cuando dice cerca de la superficie terrestre es a pocos metros de profundidad. Normalmente. O sea, descomposición de las rocas, no solo las que están en la superficie, sino a cierta profundidad. Para ir explicando ya con esta definición. Se han encontrado en la Guayana venezolana hasta 700 metros de profundidad de roca alterada, químicamente, químicamente. Pero no es la mayor profundidad en el planeta. La mayor profundidad de roca meteorizada en el planeta está en la selva amazónica brasilera, que se han encontrado 1.700 metros, o sea, más de kilómetro y medio de roca a profundidad descompuesta, meteorizada, podrida, porque esa es la zona donde más llueve y hace calor en el planeta, la zona de la selva amazónica, de la cual periféricamente forma parte de Venezuela con sus estados Bolívar y Amazonas. ¿Ok? Bueno, eso les quería dar a eso porque aquí habla de cerca de la superficie. Entra en contacto con la atmósfera, hidrósfera y biosfera. Atmósfera, ya ustedes saben qué es la atmósfera, la hidrósfera es el agua y la biosfera la vegetación. Vegetación y la gente animal también, porque no lo van a creer, la caca de los humanos y de los animales, así sea hasta la de las hormigas, ayuda a descomponer las rocas. ¿Ok? Sin embargo, existen varias definiciones más, lo que ha hecho que el término signifique diferentes cosas para diferentes autores. Por ejemplo, de otras definiciones son, bueno, yo no les voy a pedir a ustedes definición, sino que comprendan qué es la meteorización y cómo se comporta. También denominada intemperismo. Son los cambios experimentados por las rocas y los sedimentos in situ. In situ quiere decir en el sitio donde están aflorando, donde la red tectónica de placas los puso y donde están hoy en día, al ser expuestos en la superficie de la Tierra por procesos mecánicos, químicos y biológicos. Esta palabra mecánico no estaba en la otra definición que habíamos visto anteriormente, porque eso da a entender entonces que la meteorización se divide en dos tipos: la meteorización física o mecánica y la meteorización química. ¿Qué es la meteorización física o mecánica? La que produce fracturamiento en la roca. Fracturamientos. Así, esos pedacitos fracturados estén sanos químicamente. Esa es la meteorización mecánica o física. Y la química es la de la descomposición. ¿Ok? Bueno, factores que infieren. Vamos a empezar. Factores que intervienen en la infiltración del aire y agua en las rocas. ¿Qué es lo que ayuda a que el agua y el aire entren en la roca? Cuando dice aire, no es solamente por ser aire, aire. El aire caliente, producto de los rayos solares, entre por los sitios por donde ese aire y el agua puede penetrar dentro de la roca a descomponerla. La porosidad, por ejemplo, esa piedra pómez que utilizan las mujeres para rasparse los codos, para verse bellas, tiene muchos, tiene muchos poros, mucha porosidad. Ese tipo de rocas, este, ayuda, permite mucho la infiltración del aire y el agua. ¿Ok? La fisura de las rocas. Como hemos visto ya, en este último tema que hemos visto, las rocas metamórficas de origen arcilloso que eran foliadas, laminares, y el plano entre lámina y lámina se llama plano de foliación. Eso es una fisura. Es una fisura. Cuando vimos las sedimentarias, planos de estratificación, los estratos, esos son fisuras,
Por ahí penetra el agua y el aire. ¿Ya? La dureza de la roca. Ya le dije que las rocas sedimentarias se forman en la superficie terrestre. No son tan duras porque no tiene grandes cantidades de roca encima de ella presionándola. Mientras que la roca que es como el gneiss que acabamos de ver de último en las rocas metamórficas ayer, son rocas que han tenido más de 100 kilómetros de rocas aplastándolas y por lo tanto le hace una roca muy dura. Les puse esos dos ejemplos. ¿Ya? Y la posición topográfica. Esto de la posición topográfica es muy interesante y la vamos a ver más adelante con gráfica, porque tengo gráficas con eso para que lo transmitíselos mejor a ustedes. Por lo pronto no se los explico, pero sí va a estar incluido en este tema. Factores que intervienen en la meteorización mecánica o física. Mecánica o física es la que fractura la roca sin descomponerse. Bueno, puede estar descompuesta también. Una roca puede sufrir las dos tipos de meteorización, la mecánica y física al mismo tiempo. Bueno, ¿qué intervienen para que se fracturen, para que se disgreguen en pedacitos las rocas? La expansión termal, la presión, crecimiento de cristales extraños en fracturas y poros y la presencia de organismos. Estos cuatro factores intervienen. Vamos a explicarlo y es parte de este tema. Ahorita, por lo pronto, se los estoy enunciando, pero eso tiene su explicación. Bien, ya le vimos la meteorización física, la química, y aquí origina la biológica. Yo no sé por qué le ponen la biológica aparte, porque la biológica tiene que ver con la química. Entonces, yo los englobaría esta química y biológica en los dos sitios. Pero vamos a ver. La meteorización física. ¿Cuáles son los aspectos de la meteorización física que intervienen? La gelifracción, el hielo rompe la roca o la agranda. Vamos a ver más detalles de eso. La termoclastia, contraste de temperaturas que provocan fracturas, contracción y dilatación de la roca. Vamos a ver casos de eso también. Holoclasticidad, crecimiento de cristales de sal que disgregan la roca. Vamos a ver casos de eso. La química. ¿Cuáles son los procesos químicos que intervienen en la meteorización o descomposición química de la roca? La oxidación, la hidrólisis, la carbonatación y la disolución. Esta disolución hemos hablado mucho de ella cuando hablamos de las rocas sedimentarias calizas que tienen mucha calcita, que se descomponen es por disolución de la calcita en otra cosa. Bueno, aquí vemos que son procesos químicos. Aquí son procesos, yo los llamaría bioquímicos. Es la producida por los seres vivos, puede ser física o química. Ya les voy a hablar. Sí, y es verdad, una planta, por ejemplo, que es un ser vivo, puede producir meteorización física. Ya les vamos a hablar de eso. O puede producir química o puede producir las dos al mismo tiempo. Estos son los enunciados. Bueno, aquí es como una graficación. La roca originaria o roca madre, estas son fracturas. Por descomposición se produce la erosión y por gravedad se van bajando materiales por acá, se van colocando aquí, que son los sedimentos, después se cementa y forma rocas sedimentarias. Este, y, y cada uno de ellos está sujeto a la meteorización física, la química y la biológica. En esta superficie, siempre ocurre en la superficie terrestre, sobre todo más influente la meteorización química más que la física o la mecánica, pero la física también ocurre en la superficie terrestre. Bueno. El cuarzo es sumamente resistente al intemperismo químico. Yo les he hablado muchísimas veces perdonen que me tome un traguito aquí, pues esta es la hora de yo desayunarme. Este, siempre les he hablado de la sílice, que es el cuarzo, que es el más resistente de todos. Es sumamente resistente al intemperismo químico, o sea, meteorización. Acuérdense que intemperismo es sinónimo de meteorización. Los feldespatos
Ya le dije que son silicatos también cuando vimos los minerales, pero son un poquito más, porque ya de acuerdo con qué elementos se une para, para quitarle un poquito la resistencia. Los feldespatos pleoclase se intemperizan más rápidamente, ¿ves? Que el feldespato ortoclasa. Eso depende, cada quien qué tipo de elementos se combinó. La plagioclase, esto por dar ejemplos. La peloclase cálcica anortita tiende a interpretar. Yo no voy a preguntar a ustedes qué es una anortita. No se preocupen por eso, yo no se lo voy a preguntar. Eso sí, le estuviera dando clases a futuros geólogos. El olivino es menos resistente que la hojita y en muchos casos aparece intemperizar más rápidamente que la orlenda. La mica y la biotita se intemperiza más lentamente que otros. Le está dando ejemplos de minerales que los más resistentes y los menos resistentes. Y esos minerales son componentes de rocas. Bueno, aquí otra vez, los minerales si se meteorizan lentamente o se meteorizan muy rápido. El cuarzo muy lento, ya le dije que es la sílice. ¿Ok? Después un poquito más rápido, la muscovita un poquito más rápido, el feldespato potásico un poquito más de biotita. Esta colocación en este orden sí es bueno que lo comprendan un poquito porque mm, depende de la cantidad de minerales que tenga la roca, se va a meteorizar rápido o se va a meteorizar más lento. Esta hojita, según está colocada aquí, es la que meteoriza más rápido. ¿Ok? Si tiene bastante hojita la roca, pues se va a descomponer muy rápido. Eso es, este es el orden. ¿Ok? Bien. La meteorización física produce la disgregación o ruptura de la roca sin que cambie su composición química o mineralógica. Todos los procesos son físicos, no son químicos. La roca se va fracturando y los pequeños fragmentos que se generan pueden ser erosionados y transportados posteriormente. ¿Se acuerdan cuando les mostré ayer imágenes de la pizarra? Pizarra que yo les dije que la pizarra echaba vainas por las dos maneras, química o físicamente. Así esté sana y les mostré fotografías de pizarra con los pedacitos todos disgregados, esa misma que se utiliza para los frisos de las casas y cosas de esas. Que dije, así esté sana, mire cómo se disgrega tan fácilmente. Esa disgregación es meteorización física, física. Y que le mostré manchas de ocre en algunas muestras de pizarra, esa ya es meteorización química, química. Bueno, meteorización mecánica o física. Vamos a ver. Por cambio de temperatura. En Medio Oriente, donde ahorita hay guerra, donde por estos días hay guerra, Irán es uno de esos países, Arabia Saudita, todo eso. Bueno, en esas zonas es donde la, los cambios de temperatura mayores en todo el planeta. Ocurren los cambios de temperatura mayores en todo el planeta. Por ejemplo, se ha determinado que unos sitios de esos desiertos de esas zonas, a la 1 de la tarde, más o menos, hay alrededor de 60 grados de temperatura. 60 grados es para matar a todos los viejos como yo, para que sepa. Este, 1 de la tarde. Y 1 de la madrugada, 60 grados bajo cero. Esa diferencia entre la máxima temperatura y la mínima temperatura se llama amplitud térmica. Y si ocurre diariamente, entonces se llama amplitud térmica diaria. Amplitud térmica diaria es la diferencia entre la máxima y la mínima temperatura. En algunos sitios se ha determinado eso, no en todos esos países, pero en algunos sitios de esos países. Y son los sitios de mayor amplitud térmica diaria en todo el planeta. En todo el planeta. Bien, cuando ocurre la tendencia a la 1 de la tarde, que son 60 grados sobre cero, las rocas que están en la superficie terrestre
tienden a aumentar volumen, tienden a expandirse. Y en la 1 de la madrugada, 60 grados bajo cero, tienden a contraerse, se contraen, se contraen. Ese mecanismo de dilatación y contracción diariamente, que se repite diariamente, con el tiempo origina fracturamiento de la roca. Y muchas veces esos fracturamientos ocurren de carácter explosivo, como si la roca explosionara y se cortara en pedacitos, se disgregara en pedacitos. Eso es lo que la amplitud térmica, la temperatura, causa efectos mecánicos en las rocas y las partes. Cada uno de esos pedacitos pequeños, como lo que vemos aquí, este un pedacito, este otro pedacito, este otro pedacito, son sanos. Químicamente son sanos, no están afectados químicamente, porque en esas zonas de esos desiertos no llueve, entonces el agua no interviene para descomponerlos químicamente. Entonces, en los cambios tan extremos de temperatura diariamente ocurren que a la final la roca termina explotando y ocurren con frecuencia. ¿Ok? Bien, esto en cuanto a los cambios extremos. Vamos a ver cuando están solamente en heladas. Temperatura mayor a 0 grados, temperatura menor a 0 grados, pero poco menor a 0 grados, poco mayor a mayor grado. Entonces, cuando la roca termina fracturada, por esos sitios, estos sitios, penetra el agua, en lo poquito que pueda en esta zona, porque sí, porque estas son zonas no desérticas. Ya le dije que son zonas de heladas y un poquito por encima de temperatura. Eso quiere decir que pueden ser las zonas árticas o antárticas o cercanas a ellas. Por ejemplo, la Siberia, en lo que es Asia, en la Asia sibérica, donde está Rusia y China le ocurren estas cosas. Entonces, allá si llueve, entonces el agua penetra por acá y el agua comienza a trabajar en esas fracturas y comienza a descomponerla. La roca que ya había sido fracturada bueno, y cuando ocurre en baja temperatura, esa agua que se filtró se convierte en hielo. Adentro se convierte en hielo. Y ustedes saben que el agua, cuando a uno la pone a congelar, aumenta volumen. Entonces, aumentando, si ustedes creen que es mentira, pongan un vaso con agua en el congelador de la nevera y a la mañana siguiente le puede estarse fracturando el vaso. Los vidrios, el vaso se rompe porque la presión del hielo es tremenda sobre ese vaso y cuando el vidrio es muy delgado, se rompe el vaso. A mí se me ha roto, ¿ok? Por aumento de volumen del agua, el agua cuando se va haciendo hielo, ¿ok? Bien. Esto ya no son gráficos, sino fotos, ¿verdad? Alguien que me diga qué dice aquí. Exfoliación será. Por pérdida de presión, aumento de volumen. ¿Qué es la primera palabra? Exfoliación. ¿Es verdad? Sí, Dice, sí. Yo no alcanzo a leer, pues tengo un letrero encima de esa palabra. Exfoliación dice. Alguien que me responda. Profe, dice exfoliación. esfoliación. ¿Es qué? Esfoliación, dice allí. Exfoliación. Por pérdida de presión y aumento de volumen. Yo creo que no es exfoliación, sino exfoliación. Esfoliación, sí. Y exfoliación. Esta es la exfoliación. Esta es la exfoliación. Esta es la exfoliación. ¿Ok? Esta es la exfoliación. Hay un caso que yo personalmente estuve años atrás, no le digo cuánto porque se van a dar cuenta con lo bejuco que soy, en uno de los túneles de la autopista que va de Valencia a Caracas, es la autopista regional del centro, la llaman, por la que se va a Caracas. Cuando uno va de aquí de Mérida en autobús pasa por esa autopista. Y tiene un par de túneles. El que está entre los estados Carabobo y Aragua, hay un túnel. Yo no sé si, eso no es los Ocumitos, creo que tiene otro nombre esos túneles. Bueno, pero túneles.
Esos túneles, no, pero ese no es el caso. Sí, sí, por pérdida de presión. Entonces voy a recapitular. Una roca está, voy a inventar, 10 metros de profundidad, un sedimento, y se coloca a 10 metros de profundidad. O sea que tiene 10 metros de restos de rocas o de sedimentos encima, aplastándolo, aplastándolo, aplastándolo. Y eso de que lo aplasta pasados los años, hablo de miles. Siempre en geología hay que hablar así. Pasados los años geológicos, resulta comprimido esa roca, resulta comprimida, comprimida, comprimida. De modo que una roca puede disminuir su volumen original del sedimento. Vamos a poner que el sedimento tuviera 1 metro de espesor original y después de miles de años a 10 metros de profundidad ya no tiene 10 metros un metro de espesor, ya no tiene 1 metro, sino tiene 40 centímetros. 60 centímetros de espesor lo perdió por los 10 metros de rocas o de sedimentos encima aplastándolo. Entonces, eso es lo que resulta una roca comprimida. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces, como lo que sucedió allí en ese túnel? Ese túnel lo hicieron por allá, por los años 1950, por allá. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Transporte en Caracas, me gustaba mucho meterme a los archivos históricos de ese ministerio y me daban permiso para que yo revisara todos esos documentos viejos y me daba cuenta de las fechas en que se habían iniciado o construido tales obras, tales obras. Y como me tocó trabajar por esa autopista, pues me dio curiosidad de revisar la historia de esa autopista y me di cuenta que se había construido por los años 50. Y como se construyó por los años 50, esos túneles fueron construidos en esos años 50. Y los túneles por ahí pasan vehículos, todo tipo de vehículos, hasta las gandolas y todo pasa por ahí, todo pasa por ahí. O sea, quedó el hueco, el hueco. Cuando uno, el ser humano, el ingeniero, le hace esos túneles, la compresión existente en la roca se pierde porque esa roca que contenía internamente, la mantenía aplastada, usted la quitó para hacer el túnel, ahora lo que hay es espacio vacío, espacio vacío. Entonces, como ya perdió la comprensión de las rocas que estaban en las paredes del túnel, las paredes laterales y el techo y el piso del túnel, donde pasan los autobuses, cada determinado tiempo, nosotros calculamos cada 3 4 años, había que ir allá a los túneles porque la roca aumentaba volumen como tratando de restituir el volumen que había perdido por aplastamiento. Nunca lo restituye totalmente, pero tiene tendencia a restituir y entre el 50 y 60% del volumen perdido lo restituye. La otra mitad no la restituye. Pero ese 40-50% de volumen restituido hace que en el punto localmente la roca explote allí, explote o va aumentando o va aumentando volumen nuevamente y eso trae problemas en la calzada de la autopista dentro de los túneles porque ya la calzada no es lisa, sino empieza a formar jorobas, por decirlo así, con jorobas como la de los camellos porque está aumentando volumen, volumen y hay que mandar máquinas a uniformizar nuevamente la rasante de la carretera, de la autopista, porque tiende a aumentar volumen, tiende a aumentar volumen. En esa forma de que fue comprimida y aumentando volumen, la roca se formó así, se le forman esa foliación, esa foliación se forma de esa manera. O sea, la roca originalmente no está así, estaba maciza y con eso de la pérdida de la presión, forma estas cosas aquí. Y facilito se disgrega, mira, en pedacitos y cae en pedacitos. O sea, la presión produce meteorización mecánica o física en las rocas. ¿Ok? Todas las preguntas que ustedes quieran. Acción del hielo de hielo. Elevación que origina fracturas, sí, elevación. Puede llamarse gelivación, también se denomina gelifracción. Cualquiera de los dos términos es. Y esto es consecuencia de lo que dije de esto. Vamos un poquito para atrás.
de esto, que por encima y por debajo de 0 grados, ligeramente por encima y ligeramente por debajo de 0 grados. Y fíjese que esto no es desierto, esto ya son zonas donde esto es nieve, 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 nieve. Bueno, de esos procesos de subida y bajada la temperatura por debajo de cero, que donde se mete el agua y se congela y explota, la roca deja de ser maciza como todavía la vemos aquí y pasa a ser así. Esto ya es roca disgregada por la acción del hielo de hielo. Esto es producto de la gelivación. La gelivación es los procesos de subida y bajada de temperatura por encima o debajo de 0 grados, y la acción del hielo que aumenta de volumen, aumenta el ancho de las fracturas como esta. De las fracturas como esta se mete por aquí, se mete por esta también. Y entonces van disgregando la roca, van disgregando. Y esto ya, fíjense que están sanitas, químicamente están sanitas, no están podridas. Están muy sanas, pero están muy disgregadas. ¿Ok? Eso, hay remanentes de eso aquí en Venezuela y aquí en Mérida, aquí en nuestros Andes. Aquí en nuestros Andes. Lamentablemente no vamos a poder estar por allí porque hay que alejarse bastante de la carretera para ver eso. Pero en nuestros páramos altos, andinos, merideños, hay restos de roca así por gelifracción. ¿Ok? Ocurría en el pasado. Porque como hubo 4 glaciaciones comprobadas en el mundo entero en los últimos años geológicos, glaciaciones quiere decir que fueron periodos en que la Tierra se llenaba de nieve, no todas, ahorita explico más, se llenaba de nieve por unos cuantos años geológicos y luego alternaba con unos cuantos años geológicos también de deshielo donde la temperatura subía y deshielaba eso. Esos procesos hielo, deshielo en años geológicos, cada uno de ellos, este, han pasado cíclicamente 4 veces, comprobados. Está en estudio una quinta vez, porque hay algunos indicios de una quinta vez también que ocurrió. Bueno, y en esa zona del norte, norte del planeta, o sur del planeta, o muy sur del planeta, por ejemplo, zonas de Canadá, si es muy del norte, o zonas del sur de Chile y Argentina, si es el lado sur, se ven estas cosas. Se llegaron a cubrir hasta 2 y 3 kilómetros de espesor de hielo, de hielo, de hielo. Esos mismos tiempos en que esas 4 veces que el planeta se cubrió de hielo, en nuestros Andes llegó a cubrirse de hielo también, pero no el espesor ese de 3 a 4 kilómetros, sino hasta 60 metros, más o menos hasta la altura de Mucurubá, que está a 2.200 metros sobre el nivel del mar, cerca de por ahí. Hasta por ahí se dejaron sentir las glaciaciones. O sea que de ahí para arriba, en algunos sitios alejados de donde ya el ser humano hace su vida, hay restos de acciones glaciarias, y en las partes más altas, hay restos de estas rocas así, producto de la gelifracción o gelivación. ¿Ok? No oigo preguntas. Estoy loquito porque me caigan a pregunta limpia y ustedes no me caen a pregunta limpia. Acción del hielo de hielo. Aquí ya en el sitio cercano, esta roca aquí no fue muy afectada por hielo de hielo, y aquí sí, mire, ya está totalmente, y hay restos de roca que ya están empezando a desprenderse. Esto no es por fracturamiento de ningún explosivo, ninguna, esto es acción de hielo, de hielo. ¿Ok? Y antes de que sigamos, fíjense, cuando les he hablado de la acción biológica, es esto, mire, los líquenes puestos sobre la superficie terrestre, pues se alimentan de los elementos químicos y minerales de las rocas, esos condenados líquenes. Pues en su contacto con la roca llegan a descomponer químicamente milímetros de espesor de roca. Milímetros de espesor de roca. Por ejemplo, aquí ya color de ocre, este pedacito de roca está superficialmente alterado. ¿Ok? Bueno, acción del agua
en las fracturas de las rocas. Este es el agua que se penetra y se congela. Ok, aquí está mejor. Esto es nieve, esto es hielo, hielo. Y el agua originalmente se metió por aquí y aquí se hizo hielo también. Y como aumenta volumen, mire lo que va, lo que va sucediendo. Con el volumen va presionando esa fractura, la va engrandeciendo tanto en espesor como en longitud. Y aquí se multiplicó por otro lado y de pronto este pedazo que era parte de la roca se desprendió, se desprendió. Esa es la acción del hielo. Les repito, de estos casos hay en el Alto Páramo merideño merideño. Y algo en una salida de campo que hice, bien alto páramo trujillano, pero en Táchira no llegué a ver nada. En Táchira no llegué a ver nada. Pero donde más representativo es aquí, en la cúspide, cerca de Mocobají, para donde vamos. ¿Ok? Bien. Esto, acción del hielo de hielo. Esto es lo que les dije yo que ocurre, mire. Esto originalmente era un clasto completo, completo. Y se ve que había sido arrastrado por los ríos porque está redondeado, ¿verdad? Y este otro también. Pues está en una zona de hielo, de hielo, 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 y mire cómo termina quebrándose todo. Y el clasto estaba totalmente sano químicamente, mire, aquí está totalmente sano. Y mira cómo termina la roca, en pedacitos. Terminan, mire, aquí hay otra más pequeña, pero más grande si ustedes desean. Esta es la acción del hielo y de hielo. Hay un caso que se los había dejado para contárselos más tarde, pero se los voy a contar ahora. El primer caso que le dije de los desiertos que baja por debajo de 0 grados y sube de 60 grados en la 1 de la mañana y 60 grados sobre cero a la 1 de la tarde. Una amplitud térmica de 120 grados. Bien, en el, hay muchos relatos de eso y está escrito. Los franceses, Francia tiene un ejército que es el único país que tiene eso que contrata mucho extranjero, que es lo que llaman la legión extranjera, ese ejército francés le llama legión extranjera. Y está funcionando desde hace mucho tiempo. África, el continente africano, en su tiempo fue tomado por los españoles, portugueses, franceses, ingleses, por todos ellos. Todavía no era independiente Estados Unidos. Entonces cada país que ahora antiguamente era colonia de ellos. Y Francia era uno de esos países que colonizó e invadió esos países. Todavía creo que hay algunos países de esos que son colonias francesas. Ok, y en esa norte de África es desierto, es zona desértica. Y ese ejército que ellos contrataban gente de todo el mundo para meterlos a soldados de la legión extranjera, esos soldados los mandaban para esas zonas que ellos habían invadido, para esos países que habían invadido y sobre todo en los desiertos. Y en las zonas desérticas montaron fuertes cuarteles con madera los hacían para instalarse allí porque siempre se ha caracterizado esos países que hay bandas de originales de esos países, de seres, de hombres originales de esos países que anden, lo llaman los nómadas, o sea, que viven movilizando desde un sitio a otro constantemente. Y cuando llegaron los franceses y los invadieron, pues le montaron guerra y los querían sacar de ahí porque esos nómadas son los originales de allí. Bueno, y por eso montaron esos cuarteles para defenderse de los nómadas, eh, de los habitantes de allí, pues, que se armaban. Y, y en eso de que están los cuarteles, durante la noche ponían guardias, montaban guardias para que tuvieran mosca, por si veían los soldados de los nómadas acercarse para pelear, para invadirlos. Y en esas guardias por la noche escuchaban muchas explosiones, escuchaban explosiones. Y ellos creían que estaban lanzándole bombas los nómadas, pero no veían que les llegaba ninguna bomba a los cuarteles. Escuchaban el ruido de las explosiones. Y nada de eso, nada de eso, nada de eso. Y no encontraban explicación por qué esas explosiones, pero los soldados no llegaban a pelear con ellos. Pero escuchaban las explosiones como de que querían invadirlos.
hasta que de pronto les pegó curiosidad geológica en Francia, porque llegaban con los cuentos a Francia de eso, y mandaron unos geólogos para allá y se metieron en los cuarteles y los soldados los protegían para ver qué era eso. Y cuando escucharon los ruidos, se atrevieron a salir de los cuarteles y fueron hasta los sitios, y en medio de los sitios fueron testigos de las explosiones de las rocas estas, así. Fueron testigos de estas explosiones y cómo se disgregaban. Fue cuando se dieron cuenta que las alzas y bajas de temperatura ocasionaban esta meteorización mecánica o física en las rocas. Ese caso no existe en Venezuela porque aquí no ha habido desiertos de esas, con esas amplitudes térmicas. ¿Ok? Esta es la expansión térmica que del caso que le planteé de los túneles de la autopista, causada por ciclos diarios de temperatura. Puede desintegrar las rocas común en desiertos, variaciones diurnas mayores a 30 grados. En ese caso que yo les expliqué que el caso más extremo no son 30 grados, sino 120 grados entre la mínima y la máxima. Calentamiento causa expansión y el enfriamiento causa contracción. Causa contracción. Y eso, contracción, expansión, repetitivo tanto tiempo, al cabo de años humanos, al cabo de años humanos, empieza a explotar la roca, empieza a explotar la roca. Y en las paredes de los túneles yo no sé si existiría ahorita, pues yo tengo años que no paso por ahí, en de los túneles esos que van a Caracas, se notaban pedacitos de rocas disgregadas, disgregadas. Entonces lo que se mandaba era con pico y pala raspar esas rocas disgregadas hasta que quedaba la roca maciza que no se había polifracturado, y al quedar la roca maciza se le mandaba poner un revestimiento de concreto para que si se disgregaba nuevamente no estuvieran cayendo estos pedazos de los carros que pasaban. Eso es lo que se hacía siempre. ¿Ok? Pero llega un momento en esos túneles que ese efecto de aumento de volumen termina, termina y ya no disgrega más. Yo creo que están en esos momentos, en este momento, en esos túneles, que ya pasó esos procesos, creo yo. Y esta es la acción de las plantas, que hace rato le apareció por ahí que decía que tenía acción química y mecánica. ¿Cuál es la acción química? Pues las plantas son como nosotros, nacemos, crecemos, nos multiplicamos y estiramos la pata, nos morimos.